A ver, antes de empezar la clase, una recomendación. Hay una campaña de donación de sangre, ya algunos saben, el día sábado en el colegio médico. Ustedes, chicos, que son jóvenes, son saludables, donar sangre es donar vida, chicos. A ver, si todos colaboramos, ¿no? Vamos a ayudar a mucha gente, chicos. No se olviden, el día sábado desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde en el colegio médico. Chicos, no se olviden. Y bueno, vamos a continuar en el tema que nos hemos quedado de insuficiencia cardíaca. Hemos visto qué es la insuficiencia cardíaca, hemos visto la fisiopatología, ¿no? Cuáles son los mecanismos de acción, los mecanismos compensatorios que se activan, después juegan un papel en contra y nos da todo este síndrome, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar con lo que es el tratamiento. En lo que es el tratamiento, chicos, primero las medidas generales, ¿no? Que ya la hemos dicho. Si el paciente es alcohólico, tiene que dejar de beber, tabaco no, controlar lo que son las enfermedades, las comorbilidades, ¿no? Si es hipertenso, un buen control de la presión, si es diabético, un buen control de la glucosa, si es un paciente que tiene, qué sé yo, aparte, además una nefropatía, ¿no? Un control adecuado de estas patologías. Aparte, en cuanto a medidas generales, es importante recalcar, por ejemplo, que cuando yo hacía la especialidad, a los pacientes con falla cardíaca, ¿cómo era su dieta? Era como restricción hídrica. O sea, dejábamos dieta hiposódica más restricción hídrica, volumen total 800 cc. ¿No? Entonces, ese era el manejo que dábamos. Sin embargo, ahora no es así. Ahora el paciente debe tener sí una dieta hiposódica, no totalmente sin sal, pero sí hiposódica, sodio de 6 gramos por día es la dosis recomendada. Y aparte ya no se hace esta restricción hídrica. ¿Por qué? Porque si es un paciente que tiene, por ejemplo, además una falla renal, ¿no? Donde está disminuida la precarga, ¿qué vamos a hacer con el paciente? Vamos a llevarlo a que se dañen los riñones. Entonces, ya no se hace esta restricción hídrica. El volumen del paciente puede ir entre 1800 incluso hasta 2000 mililitros por día. Ahora, otra recomendación importante, si es un paciente, por ejemplo, que es hipertenso, como les vuelvo a repetir, el tratamiento antihipertensivo, si es un paciente con, etcétera, ¿no? Por ejemplo, alteraciones de la tiroides, adecuado control de la tiroides, o sea, manejar toda la comorbilidad del paciente. Y en cuanto al tratamiento medicamentoso, como ya estábamos comenzando en la anterior clase, hemos dicho que los diuréticos es el primer medicamento que recetamos, no porque mejore la sobrevida del paciente, o sea, no va a vivir más tiempo el paciente, pero es un paciente, recuerden que está llegando, no congestionado, es un paciente disneico. Entonces el diurético, ¿qué va a hacer? Va a hacer que el paciente se descongestione, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en emergencia, podemos usar la furosemida, que es un diurético de ASA, que lo usamos por vía endovenosa. O sea, si el paciente está descompensado, por vía endovenosa, ¿no? Lamentablemente es el único diurético que tenemos por vía endovenosa. ¿Qué hace? Que también el paciente pierda sodio, ¿no? Así como pierden líquido, pierden sodio. Entonces hay que estar controlando también en un paciente cómo están sus electrolitos. Entonces los diuréticos no mejoran la sobrevida del paciente, pero sí descongestionan al paciente, ¿no? Otros diuréticos, por ejemplo, tenemos las tiacidas, ¿no? Como la hidroclorotiacida, pero es un diurético que lo damos ya cuando el paciente está compensado, ¿no? En tratamiento por vía oral. Entonces, en este caso, hay pacientes contraindicaciones, por ejemplo, que tenga un ácido úrico muy elevado o que el paciente tenga calambres, ¿no? Porque este diurético va a barrer sodio, va a barrer potasio. Entonces, por la hipocalemia, el paciente puede hacer calambres. Ahora, un medicamento que sí ha marcado un punto, un dato importante en lo que es la falla cardíaca, son los YECA. Como ya hemos visto en la fisiopatología, ¿qué está activado? Está activado el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Que es el que va a producir vasoconstricción, que es... Entonces, al bloquear este sistema, sí va a mejorar la sobrevida del paciente. Entonces, todo paciente con falla cardíaca debe recibir YECA, chicos, es importante.
Entre los YECA ya sabemos el captopril, enalapril, lisinopril, tandolapril, etc., ¿no? Entonces, los YECA van a mejorar la sobrevida del paciente. Tenemos que ir titulando poco a poco. Si es, por ejemplo, un paciente que además de falla cardíaca es hipertenso, podemos darle dosis altas, ¿no? Hay un punto, por ejemplo, en el captopril hay una dosis máxima que el paciente sabemos que va a estar con este sistema de renina-angiotensina bloqueado. Por ejemplo, el captopril, la dosis es 50 miligramos cada 8 horas, es decir, 150 miligramos al día, es una dosis alta. Recordemos que el captopril viene en tabletitas de 25 miligramos, ¿no? Entonces, si queremos que este paciente realmente bloquear el sistema renina-angiotensina, tenemos que usar una dosis de captopril de 150 miligramos al día. Entonces, esto hay que ir titulando poco a poco, porque también es importante recordar que cuando ya el paciente está en falla cardíaca, lo más frecuente es que su presión esté normal o incluso tienda a bajar. Entonces, si a ese paciente además le vamos a dar un YECA a dosis alta, lo podemos hipotensar al paciente. Entonces, hay que ir titulando poco a poco. Por eso es que empezamos, por ejemplo, con un captopril, media tabletita en la mañana, en la tarde y en la noche, y vamos subiendo, ¿no? Entonces, todos los días vamos controlando la presión arterial del paciente, cómo se siente el paciente, y podemos ir subiendo la dosis hasta llegar a una dosis que sepamos que le estamos haciendo bien al paciente. ¿Qué pasa si yo lo veo al paciente y le doy media tabletita de captopril, ¿no? Cada 8 horas y no lo vuelvo a ver en 1 año, en 2 años? Es como no haberle dado nada, ¿no? Porque estamos viendo que la dosis es 150 miligramos por día. Entonces hay que ir titulando de forma diaria de acuerdo a la presión arterial del paciente. En cuanto a los YECA, no solamente captopril, podemos usar, como ya les dije, el enalapril, el lisinopril, ¿no? Todo lo que son YECAs. ¿Mejora la sobrevida del paciente? Según los estudios, sí. Es un medicamento que va a mejorar la sobrevida del paciente. Ahora, si el paciente, por ejemplo, tiene esta reacción adversa muy frecuente, que es la tos, ¿no? Porque hay pacientes que usan los YECA y empiezan a toser. Es una tos seca, es una tos que es por las tardes, que a veces ya es tan incómodo para el paciente que suspende el tratamiento, ¿no? Solamente en ese caso podemos usar lo que son los ARA-2, ¿no? Que vendrían a ser medicamentos ya en un segundo plano, ¿no? No como primera elección. Los efectos adversos, sobre todo la tos, chicos. La tos es es una tos benigna, o sea, no es porque esté dañando los bronquios, ni dañando el pulmón, ni le ha producido cáncer al pulmón, nada. Es una reacción alérgica. Entonces, también puede producir cefalea, puede producir alteraciones en el gusto, hipotensión, porque es un antihipertensivo, ¿no? Recordemos siempre que en gestantes los YECA y los ARA son contraindicados, ¿no? Si tenemos una paciente gestante con falla cardíaca, nunca le podemos dar un YECA o un ARA porque van a producir muerte fetal. Entonces, ahí estaría contraindicado. Ahora, los beta bloqueadores, igual, ya hemos visto que uno de los mecanismos que se activan es el sistema nervioso simpático, ¿no? El que hace que el paciente esté taquicárdico. Entonces tenemos que bloquear este sistema para mejorar la sintomatología del paciente. Ahora, no todos los beta bloqueadores se pueden usar en falla cardíaca. Los beta bloqueadores que se pueden usar, tenemos el carvedilol, el bisoprolol y el metoprolol. Y el nebivolol, ¿no? Son cuatro beta bloqueadores que se pueden usar. Hay otros beta bloqueadores que están contraindicados en falla cardíaca, por ejemplo, el atenolol y el propranolol, ¿no? Ahora, también es importante, ustedes recordarán en sus clases de farmacología han estudiado los beta bloqueadores, que hay 2 tipos, ¿no? Los cardioselectivos y los no cardioselectivos. ¿Por qué es importante? Porque, por ejemplo, hay pacientes que son asmáticos, ¿no? Aparte de la falla cardíaca, pueden tener de base un asma, ¿no? Hay beta bloqueadores, los beta bloqueadores no cardioselectivos también están contraindicados en el asma, ¿no? Entonces hay que indicar un cardioselectivo. ¿Qué hacen los beta bloqueadores? Los beta bloqueadores disminuyen la frecuencia cardíaca, son antiisquémicos también, ¿no?
Entonces, un paciente que tiene falla cardíaca y además está taquicárdico, hay mucho consumo miocárdico de oxígeno. Entonces, ¿qué nos conviene? Tenerlo al paciente bradicárdico, ¿no? Para eso usamos los beta bloqueadores. Ahora, también es importante recordar que no hay una dosis por kilo, ¿no? Por ejemplo, hay pacientes que con media tabletita de beta bloqueador están beta bloqueados y hay pacientes que toman 2 cada 12 horas y no están beta bloqueados. ¿Cómo sabemos si este paciente está beta bloqueado o no? ¿Quién sabe? A ver, chicos. ¿Cuándo digo yo este paciente está beta bloqueado? ¿Se hace core pulmonar? No. Cuando está bradicárdico, pues, chicos, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un paciente que está tomando media tabletita de beta bloqueador y está con una frecuencia de 50 por minuto, yo digo, este paciente está beta bloqueado. Se ha beta bloqueado con esa pastillita, pero hay un paciente que está tomando mañana, tarde y noche y sigue con una frecuencia de 80, 90, no está beta bloqueado, ¿no es cierto? Entonces, la frecuencia cardíaca nos indica si el paciente está o no beta bloqueado. Ahora, en cuanto a los beta bloqueadores, no hay una dosis como en el caso de los YECA, ¿no? No hay esa dosis, por ejemplo, del captopril. Solamente hay que llegar a tenerlo beta bloqueado, es decir, a tenerlo bradicárdico, pero tampoco podemos llevarlo pues a una frecuencia menos de 40, ¿no? El paciente que está beta bloqueado, queremos que esté en una frecuencia entre 40 y 60 por minuto. Si está entre 50, está bien, está beta bloqueado. Pero si es un paciente que ya hace menos de 40, ¿no? Va a hacer síntomas de bradicardia, ¿no? Puede hacer, por ejemplo, síncope, ¿no? Puede hacer cefalea, trastorno del sensorio. Entonces, ¿qué hacemos con los betabloqueadores? Igual, chicos, empezamos por una dosis bajita. Por ejemplo, puede ser un carvedilol, que normalmente vienen en tabletitas de 12.5 o de 6.25, ¿no? Empezamos con media tabletita y cada semana, no es como los YECA que vamos aumentando cada día. Cada semana vamos aumentando la dosis del beta bloqueador de acuerdo a su frecuencia cardíaca. Si ya lo tenemos al paciente beta bloqueado, esa es la dosis del paciente y con eso lo mantenemos. Entonces tenemos varios estudios que se han realizado con los beta bloqueadores, ¿no? Tenemos el CIBIS, el MERIT. Igual tenemos el Copérnicus. Como les estaba mencionando, ¿qué pasa si el paciente tiene alguna contraindicación para los YECA o tiene esa tos que no es contraindicación, pero es una reacción adversa muy molesta para el paciente, o la cefalea u otras manifestaciones que hemos visto? Tenemos los bloqueantes de la angiotensina 2, ¿cierto? Que son los ARA2. Por ejemplo, tenemos los que se usan para falla cardíaca o están probados en falla cardíaca, son el losartán, el valsartán y el candesartán. Esos 3 tipos de ARAs podemos usar si es que el paciente no puede usar YECA. Acá, por ejemplo, es un estudio, ¿no? El ELIT, donde se ha comprobado que el uso de losartán y captopril tiene en cifras muy similares, ¿no? En lo que es mejoría en estos pacientes. Ahora, una droga importante, chicos, en el manejo de la falla cardíaca es el bloqueador de la aldosterona. ¿Cuál es bloqueante de la aldosterona? La espironolactona. Hay un estudio que se llama el estudio RALES. Es un estudio muy famoso, conocido. ¿Qué pasó en este estudio? Se hizo con 2 grupos, ¿no? 2 grupos, ambos grupos tenían falla cardíaca. A un grupo se le dio la espironolactona y a otro grupo no. Entonces era un estudio a doble ciego, ¿no? Y se vio que la mejoría en la sobrevida del paciente era tan evidente en este grupo que recibía la aldosterona que por ética no se llegó a completar el estudio. O sea, era antiético tenerlo a estos pacientes sin espironolactona sabiendo la mejoría que se les hace. Entonces es un estudio que, como vuelvo a repetir, no llegó al fin del estudio porque era antiético tener a un paciente con falla cardíaca que no recibe espironolactona. Entonces,
un paciente con falla cardíaca siempre debe recibir un bloqueante de aldosterona. ¿Qué tenemos? La espironolactona. Ahora, la espironolactona da muchas reacciones adversas, ¿no? Por ejemplo, da ginecomastia. Entonces, muchos pacientes se quejan de la ginecomastia y van suspendiendo pues, el uso de la espironolactona. Acá está. Entonces, ¿qué efectos adversos? Miren, ginecomastia, impotencia. Uy, si a un varón le vuelve impotente, prefiere morirse de falla cardíaca, chicos. Eso ya lo sé por la experiencia. Disminución de la libido, hirsutismo, cambios de la voz, irregularidades menstruales, diarrea, gastritis, sangrado gástrico, somnolencia, ataxia, erupciones en la piel, miren, discrasias sanguíneas, muy raros casos, pero se ve, ¿no? Entonces, es un medicamento que tiene sus efectos adversos y para eso ha salido otro medicamento, ¿no? Que ya no tiene estos efectos adversos, que es la eplerenona, ¿no? Entonces se puede usar la espironolactona y si tiene estas reacciones adversas, la eplerenona. Lamentablemente, por lo menos en el seguro, en el MINSA, no tenemos ese medicamento por el costo, ¿no? Pero, como ya vemos, es importante, mejora la sobrevida del paciente el uso de bloqueantes de aldosterona. Porque ya hemos visto que la aldosterona, ¿qué hace? Retiene sodio, retiene agua, por tanto produce cardiomegalia, produce vasoconstricción, es cardiotóxico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bloquear esta aldosterona. Si tiene todas estas molestias, tenemos como otra alternativa la eplerenona, pero nunca debe faltar un bloqueante de aldosterona. Entonces, miren, este es un estudio, el EFESUS es el que se ha hecho con la eplerenona, que tiene los mismos efectos de la espironolactona, pero sin las reacciones adversas. Hay otros estudios que también han demostrado la mejoría en este tratamiento, ¿no? Estas son guías, chicos, que es solamente para que sepan, ¿no? No es para que ustedes ya tengan que estudiar cuál es clase 1, cuál es nivel de evidencia. Entonces acá tenemos, miren, todas las drogas de las que hemos hablado, ¿no? Los YECA, los beta bloqueadores, los ARA2, tenemos los bloqueantes de la aldosterona. Ahora, tenemos otros medicamentos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la asociación del valsartán con el sacubitril. El único que ha sacado esta asociación, ¿no? Es con el nombre comercial de Entresto, ¿no? Asociación de valsartán con sacubitril. Entonces se ha visto que hay mejoría en estos pacientes. Lamentablemente siempre el costo es a veces una barrera para pacientes pues, que no pueden pagar un medicamento costoso porque van a tomar el resto de su vida, ¿no? El precio es todavía una barrera para estos pacientes. Otro medicamento, chicos, que está recién saliendo en los estudios son las empaglifosinas. Las empaglifosinas mejoran la función del ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, en las empaglifosinas, en un principio, solamente estaban indicados en falla cardíaca con fracción de eyección disminuida, o sea, esa falla cardíaca donde el corazón no se contrae adecuadamente. Ahora se ha dado estudios donde también mejora en pacientes que tienen fracción de eyección preservada. Entonces, es para nosotros un gran descubrimiento este medicamento, porque hemos visto que pacientes, por ejemplo, con falla cardíaca, que es posinfarto, ¿no? Donde la fracción de eyección ha quedado muy disminuida, damos estas empaglifosinas y a los 14 días les hacemos controles y realmente va mejorando la función del ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces es una droga milagrosa, es una droga pues que es lo máximo para los pacientes con falla cardíaca. No solo con fracción de eyección disminuida, sino con fracción de eyección preservada. Ahora, otro inconveniente, el precio, ¿no? Es una droga todavía costosa, o sea, todo medicamento que empieza a salir, ¿no? Y tiene muchos beneficios, pues los laboratorios lo mandan con precios muy altos, a veces inaccesibles.
pero conforme van saliendo otros laboratorios con otras marcas va bajando, ¿no? Entonces tenemos la esperanza que baje y podamos recetar pues a todos nuestros pacientes con falla cardíaca. Entonces, chicos, las empaglifosinas se usa tanto en falla cardíaca con fracción de eyección disminuida como fracción de eyección preservada. Ahora, la digoxina. La digoxina es un medicamento antiguo, es un medicamento que hace muchos años se pensaba que era lo máximo, como yo les estoy hablando ahora de las empaglifosinas, ¿no? Que es lo máximo para falla cardíaca ahora. En algún momento la digoxina fue eso, ¿no? Fue lo mejor, pero se ha demostrado que la digoxina no mejora la sobrevida del paciente, no mejora. ¿Qué hace la digoxina? Es cronotrópico negativo, ¿por qué? Porque disminuye la frecuencia cardíaca, y es también inotrópico positivo, o sea, aumenta la fuerza de contracción. Entonces, por eso se usa la digoxina, por ejemplo, en pacientes que tienen falla cardíaca, ¿no? Una fracción de eyección disminuida y están, por ejemplo, con una arritmia con frecuencia elevada, se les da digoxina y el paciente mejora, se alivia, porque disminuye la frecuencia cardíaca. Entonces, si es un paciente que ya tiene falla cardíaca, que está fibrilando, no me conviene que esté taquicárdico, no puede estar fibrilando, pero que tenga tiempo para una buena sístole y una buena diástole. Entonces, eso hace la digoxina, ¿no? Da tiempo al corazón para que se contraiga y se dilate, pese a que sigue en arritmia, ¿no? Pero mejora la calidad de vida del paciente. La ivabradina también es otro medicamento para la falla cardíaca, ¿no? Pero que no se ha visto mucha mejoría en cuanto a lo que es el placebo, ¿no? Hay tratamientos para poblaciones especiales, sí, por ejemplo, en la raza negra, ¿no? En la raza negra se ha visto que el tratamiento de hidralazina más nitrato de isosorbide ha mejorado o mejora la sintomatología de la falla cardíaca. Ahora, si es un paciente que ya está con fibrilación auricular o con otro tipo de arritmias, puede tener incluso una arritmia maligna, ¿no? Puede tener una taquicardia ventricular, etc. Se deben usar lo que son los anticoagulantes, ¿no? ¿Para qué? Para evitar que el paciente haga una complicación mayor, que es el infarto cerebral. Entonces, imagínense un paciente con falla cardíaca que además haga infarto cerebral, ya pues su vida está prácticamente, postrado, o está en camilla o en silla de ruedas, hay que hacerle comer, cambiarle el pañal. Entonces, no solamente es la vida del paciente, sino la vida de toda la familia, ¿no? La que se ve perjudicada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si es un paciente que está con arritmia, tenemos que prevenir a que el paciente no haga una complicación mayor. Para eso usamos los anticoagulantes. Los anticoagulantes tenemos, por ejemplo, los anticoagulantes orales, como la warfarina, que es un medicamento muy económico. Pero ¿cuál es la desventaja de la warfarina, chicos? Que no hay una dosis por kilo. O sea, a un paciente con un cuartito de warfarina al día puede estar anticoagulado, y otro paciente puede tomar 2,5 y no estar anticoagulado. Cada persona responde diferente, no hay una dosis por kilo. ¿Cómo sabemos si está anticoagulado el paciente? Tenemos que hacer controles de sangre. ¿Qué controlamos? Controlamos el tiempo de protrombina y el INR. ¿Ya? Entonces, si el INR es normal, menos de 1.5, es lo normal. Entonces, si el paciente que está tomando warfarina está más de 2, está anticoagulado el paciente. Ahora, este medicamento también tiene obviamente sus contraindicaciones y sus complicaciones, ¿no? Si lo anticoagulo al paciente y el paciente se cae, va a ser un gran hematoma, va a ser, si se golpea la cabeza, no va a ser como cualquiera que no esté anticoagulado, sino va a ser una gran hemorragia, ¿no es cierto? O si se corta. Entonces, anticoagular al paciente es aumentarle un diagnóstico más, pero estamos previniendo que ese paciente haga un infarto cerebral. Entonces, hay que explicarle bien al paciente y a la familia que la anticoagulación, pues así como lo va a beneficiar, tiene mucho riesgo, ¿no? Si es un paciente, por ejemplo, que dice, yo soy futbolista, habrá que indicarle pues que ya no puede jugar fútbol, ¿no? Porque si da un cabezazo a la pelota, ¿qué va a pasar? Le puede producir una hemorragia cerebral. O
si es un paciente que hace actividad física, qué sé yo, de riesgo, o es constructor civil, no sé si se va a cortar un dedo o un brazo, si se va a caer del segundo piso y va a ser lamentablemente mortal para el paciente. Entonces, explicar los beneficios, pero también el riesgo que tiene el paciente al usar anticoagulantes. Ahora, hay anticoagulantes que tienen dosis por kilo, ¿no? Por ejemplo, los conocidos como los NACOS, ¿no? Los nuevos anticoagulantes orales. Estos nuevos anticoagulantes orales, por ejemplo, tenemos el Rivaroxaban, el Dabigatran, el Apixaban, ¿no? Entonces, estos anticoagulantes sí tienen dosis por kilo, ¿no? Por ejemplo, sabemos que si el paciente está tomando un Dabigatran de 150 miligramos 2 veces al día, está anticoagulado. Sabemos por qué, porque hay estudios que han demostrado pues, que esta dosis lo mantiene anticoagulado. Ventajas bastante, porque ya no tienen que estar sacándose sangre cada mes para saber si está o no anticoagulado. También no hay restricciones en la dieta. Algo que me olvidaba comentarles es que con la warfarina el paciente no debe consumir vegetales verdes, porque ¿cuál es el antídoto de la warfarina? La vitamina K. ¿Y qué se encuentra la vitamina K? ¿En qué se encuentra? En vegetales verdes. Entonces al pobre paciente le dices no verdes y se antoja nabo, se antoja brócoli, se antoja todo lo verde. Entonces esa es una desventaja. En cambio, con los nuevos anticoagulantes orales, el paciente no necesita restringirse de nada en los alimentos, no necesita hacerse los controles de TP y NR, porque a la dosis que toma sabemos que está anticoagulado y hay menos riesgo también de hacer hemorragia. Desventaja, para variar, el costo, ¿no es cierto? Entonces, si es un paciente que no tiene dinero, es mejor no empezarle porque el paciente puede juntar el dinero para un mes, pero va a poder juntar para todos los meses de su vida, entonces probablemente no. Es peor que el paciente tome un mes, lo abandone 2 meses, tome un mes, lo abandone 2 meses, ahí no estamos haciendo nada por el paciente. Entonces explicarle que si va a tener un presupuesto mensual para este medicamento, le podemos dar, si no, no. Ya chicos, entonces, otra cosa importante, si el paciente, por ejemplo, tiene la arritmia y la causa no es valvular, o sea, no es porque la válvula esté mal, alguna de las válvulas, en ese caso sí podemos dar los nuevos anticoagulantes orales. Pero si el paciente tiene la falla cardíaca de causa valvular, es decir, por una insuficiencia aórtica, mitral o tricuspidia o todas juntas, no se puede dar los nuevos anticoagulantes, solamente se puede dar warfarina. Igual, si el paciente es portador de una válvula, por ejemplo, mecánica, tiene que usarse solo warfarina. En este caso no sirven los anticoagulantes nuevos orales. Otro tipo de tratamiento, si el paciente todavía puede volver a ritmo sinusal, damos antiarrítmicos, ¿no? Antiarrítmicos tenemos de 3 tipos, ¿no? La amiodarona es del tipo 3 o clase C, ¿no? La amiodarona que podemos usar si es que todavía el paciente puede revertir a un ritmo normal, pero si ya es un paciente que ya tiene una aurícula izquierda grande, que ya remodeló el corazón, ya no va a volver a ritmo sinusal, ya el ritmo se perdió, ya va a seguir en fibrilación auricular toda su vida o en la arritmia que tenga. Entonces, en ese caso ya no se usan antiarrítmicos, solamente controlamos frecuencia cardíaca. Pero si el paciente todavía tiene, digamos, unas cavidades no muy crecidas, entra y sale de la arritmia, nos conviene mantenerlo cuanto más tiempo sea posible en un ritmo normal. Solamente en ese caso usamos, por ejemplo, los antiarrítmicos como la amiodarona, ¿no? Otro caso, por ejemplo, si el paciente tiene una arritmia tipo fibrilación ventricular, taquicardia ventricular, ¿qué tenemos que hacer? Se puede colocar al paciente un desfibrilador implantable. Como ven acá, es igual que el marcapaso, ¿no? Se coloca en la misma zona y el cablecito pues llega y de tal manera que cuando el paciente empieza a hacer esta arritmia maligna, este desfibrilador que hace lo desfibrila en ese momento y ya no muere el paciente, ¿no? Entonces hay algunos aparatos que nos pueden servir para el control de esto, ¿no? La terapia de resincronización también es un tipo de marcapaso que se coloca cuando el paciente todavía está en ritmo sinusal
y cuando tiene una fracción de eyección menos del 35%. Entonces estamos viendo, chicos, que tenemos varios tipos de medicamentos que podemos usar, ¿no? Y cuáles son sus indicaciones. Ahora, el tratamiento de la falla cardíaca con fracción de eyección preservada todavía es poco estudiado, ¿no? Antes de las empaglifosinas no sabíamos qué hacer con estos pacientes, ¿no? ¿Por qué? Porque es un paciente que tiene falla cardíaca, pero tiene una buena función del corazón, ¿no? Limítrofe por lo menos. Entonces, en ese caso nos quedamos cortos, ¿no? Pero ahora que tenemos, por ejemplo, las empaglifosinas y sabemos que va bien, hay que, no sé, hablar con el paciente, hacer un esfuerzo, ¿no? De cuál es el beneficio de que pueda usar esa medicación. Ahora, si está congestionado, si tiene edema, si está inhibitado, pues el mismo tratamiento que la falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Ahora, si ya no hay otra cosa que hacer por el paciente, ¿qué nos queda? El trasplante cardíaco, ¿no? Por ejemplo, si es un paciente joven que ha tenido, digamos, una enfermedad viral, ¿no? Que ha afectado el corazón y lo ha dilatado completamente, ¿no? En ese caso ya no hay nada que hacer, chicos. Si está completamente dilatado, con una fracción de eyección muy disminuida, ¿no? ¿Qué alternativa le podemos dar a un paciente joven? Trasplante cardíaco. Lo bueno del trasplante cardíaco es que antes un paciente con trasplantado tenía un promedio de vida de 5 años. Ahora tiene de 10 años, ¿no? O sea, va aumentando el promedio de vida de estos pacientes. La desventaja es que no es como el trasplante de riñón. El trasplante de riñón, primero que tenemos 2 riñones, ¿no? O sea, si uno quiere puede donar uno. Corazón tenemos uno, tiene que ser. Entonces el riñón lo refrigeran, ¿no? Puede ser acá y lo llevan, pues, qué sé yo, a Lima, a la selva. El riñón refrigerado va a llegar y va a llegar al paciente. En cambio, el trasplante de corazón tiene que ser ese ratito ahí, de cadáver a vivo, ¿no? O sea, prácticamente de vivo a vivo, pero que el paciente tenga muerte cerebral. Entonces, como verán, hay muy pocos donantes, ¿no? Y pues es poco accesible. Pero si se diera, entonces, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que priorizar a los pacientes de acuerdo a la edad, ¿no? De acuerdo a que todavía sus riñones funcionen bien, a que sea un paciente joven, ¿no? Que todavía vaya pues a aprovecharse de este órgano. Entonces, el trasplante cardíaco es la última alternativa, poco accesible, pero existe, ¿no? Entonces, chicos, todo esto, o hasta acá, en lo que respecta a falla cardíaca. Si tienen alguna pregunta, con la warfarina va a inhibir todo lo que es la cascada de coagulación, ¿no es cierto? Entonces, si es un paciente que tiene, por ejemplo, válvula protésica, o es un paciente que tiene una arritmia de causa valvular, necesitamos inhibir todo esto. En cambio, los nuevos anticoagulantes orales son inhibidores específicos, por ejemplo, del factor 10, por ejemplo, de la antitrombina. Entonces, en ellos no está probado, ¿no? El uso de estos anticoagulantes, no han hecho efecto, en otras palabras. ¿Para qué usamos? Para disminuir las posibilidades de que ese paciente haga un efecto cardioembólico. Entonces, se ha visto que no hace efecto en estos pacientes. Entonces, solamente usamos warfarina para casos de... Warfarina podemos usar para todo, chicos, para todo, aunque sea para una trombosis venosa profunda, queremos anticoagular, tenemos warfarina. Es como tener un arma, digamos, una pistola, ¿no? Que sabemos que puede combatir todo, la warfarina. Las reacciones, las desventajas ya las hemos visto. En cambio, los nuevos anticoagulantes orales son como tener una flecha, ¿no? Por ejemplo, solamente va a inhibir el factor 10, solamente va a inhibir la antitrombina. Entonces, en ese tipo de medicamentos solo sirve para arritmias de causa no valvular y también para lo que son trombosis venosa o tromboembolismo pulmonar. Pero si es valvular, tiene que ser warfarina. ¿Ya, chicos? Vamos a pasar al siguiente.